Storyteller World. Storyteller World. La pared de tapia. Sí, esa mezcla ancestral de tierra y paja. La base inconmovible de las casas andinas más antiguas era la silenciosa testigo de mis noches de asombro y mis días de felicidad. Su presencia inmutable, como una abuela sabia que todo lo ha visto, se erguía en el perímetro del edificio, guardando los ecos de risas y el calor del hogar. Permíteme contarte, era una casa construida en el mismísimo corazón de Mérida, una ciudad donde las calles estrechas invitaban a la intimidad y las aceras diminutas que te hacían caminar en ocasiones por la calle. No era de esas vastas casonas que, como caserones de leyenda, dominaban los alrededores. La mía era modesta, de tamaño medio, pero con un patio interior que se abría al cielo como un abrazo de luz, rodeado de habitaciones que susurraban historias de antaño. Colgando en las canaletas del techo, los helechos, orquídeas y plantas que mi madre cuidaba con devoción, le daban ese calor, ese aire de hogar que no se borrará de mi recuerdo. El estrecho pasillo de la entrada, un umbral acogedor, custodiado por un pórtico y una puerta de madera que ostentaba una pequeña ventanilla, a través de la cual se recibían a los visitantes. La sala, con su ventanal más alto que ancho, invitaba a la contemplación. En su base, un asiento recubierto por cojines tejidos por mi madre, como un lecho de nubes. Esperaba las tardes de chocolate caliente, cuando la niebla se arrastraba por las calles, ligera como un velo de encaje. Desde allí, los barrotes labrados de madera formaban una celosía, como esas ventanas de antaño donde las doncellas, tejiendo sueños con hilos de luna, esperaban la serenata de un amor. Allí estaba el único televisor, al principio en blanco y negro, y luego a color, donde en las tardes, luego de hacer las tareas, veía mis programas favoritos. Y la biblioteca, el origen de mi amor por las letras, repleto de libros y enciclopedias. A su lado, el dormitorio de mis padres, el más grande, un santuario de paz y ternura. Seguía mi pequeño cuarto, anidado junto al único baño de la casa, mi escondite de sueños infantiles. La cocina, estrecha como un sendero hacia el aroma de las arepas de trigo y guarapo de panela, conducía al cuarto trasero de mi hermana, el final de un recorrido lleno de calidez. Solo las paredes perimetrales eran de tapia, macizas, de casi medio metro de ancho, como guardianes ancestrales que habían resistido el paso del tiempo. Las internas eran comunes, de ladrillo. Los techos, esos custodios de carrizo y tejas, otorgaban a la casa una elegancia serena, una belleza que te envolvía, característica de las casas coloniales. De ahí el apodo de la ciudad, la de los techos rojos, pantallas de arcilla bajo el sol. En ese lugar, donde el tiempo parecía acariciar cada instante, viví alrededor de una década, años en su mayoría bañados por una felicidad tan nítida como el cristal de un recuerdo apreciado. Fue allí donde mi mente en crecimiento, como una mariposa explorando un jardín encantado, hilvanaba los hilos de una historia que, hasta hoy, se siente como un eco de un tiempo mágico, lleno de luz y color, grabado a fuego en el pasado. En las tardes, después de la escuela, mis 8 años de edad me hacían explorar y buscar algo más allá de los juegos cotidianos. En esa época, los teléfonos celulares y el internet eran quimeras de un futuro lejano. Mi refugio, mi verdadero paraíso, era la biblioteca pública. Allí, amplios salones, cada uno un cofre del tesoro de libros clasificados por categoría, me esperaban. El salón infantil era mi santuario. Recorría los estantes y mi indecisión, como una ligera bruma, me impedía elegir entre la vasta y tentadora variedad. Las aventuras de Barbapapá, la irreverente Pipi Calzas Largas, la lección atemporal de El traje nuevo del emperador y las fantásticas historias de Hans Christian Andersen eran algunos de mis favoritos, puertas a mundos imaginarios. Mientras deambulaba entre los amplios estantes buscando mi próxima aventura literaria, algo inusual captó mi atención. Un libro fuera de lugar. Se erguía entre los cuentos de hadas, espíritus del más allá. Su carátula oscura y el título sugestivo, como un susurro en la noche, resultaron irresistibles. Lo hojeé con curiosidad, descubriendo que apenas contenía imágenes, a diferencia de mis libros habituales.
Leí un pasaje, pasé la página y ahí estaba. La imagen que se convertiría en el origen de mi tormento. En mi mente infantil, todavía pura y sin cicatrices, se grabó aquella visión, una sesión espiritista en blanco y negro. Una fotografía antigua parecía tomada en los turbulentos años 20, y sobre las figuras de los presentes, flotando en el aire, el torso de un hombre. Una representación etérea de un espíritu. Un escalofrío me recorrió. Devolví el libro, con calma. No le di importancia y seguí buscando otra historia. Una que se ajustara a los dulces confines de mis gustos. Pero la imagen, como una semilla oscura, ya había sido plantada en el jardín de mi imaginación. Ese mismo día, en la biblioteca, la maestra, una joven de sonrisa afable que organizaba actividades para nosotros, propuso un taller de papiroflexia. Con sus instrucciones que flotaban en el aire como pequeñas melodías, creamos un elegante cisne, una diminuta casa de campaña y, por último, un avioncito que me llevé a casa como un tesoro. Al final de la jornada, en mi cuarto, observé las figuritas de papel que descansaban sobre mi cómoda de ropa frente a la cama. Eran pequeños centinelas de un día entretenido. Apagué la luz y la oscuridad se apoderó de la habitación. Una manta densa que lo cubría todo. Me metí en la cama, me arropé hasta el cuello y me acurruqué, buscando esa posición relajada para dormir. Justo cuando mis párpados comenzaban a pesar y mi mente se deslizaba hacia la inconsciencia, una punzada repentina me recordó una necesidad apremiante. No había ido al baño. Me dispuso a incorporarme. Abrí los ojos y en la total oscuridad de mi cuarto y el aire se hizo de repente tenso y pesado, como si una promesa invisible lo comprimiera. Abrí los ojos en la total oscuridad de mi cuarto y el aire se hizo de repente tenso y pesado, como si una presencia invisible lo comprimiera. Fue entonces cuando mi travieso cerebro, en un acto de cruel ironía, me jugó una jugarreta. Esa imagen, ese horrible rostro transparentoso del libro de la biblioteca, se hizo presente. Flotó ante mis ojos cerrados, vívido y aterrador. Lo cerré con fuerza, tanta que mis sienes palpitaban. Imaginaba que si los abría, allí estaría, sobre mí, con un fulgor fosforescente y vaporoso, observándome con esa cabezota fantasmal, una burbuja de terror suspendida en la negrura. El sudor, a causa de una gruesa cobija que me cubría la cabeza como un sarcófago improvisado, era copioso, empapando cada fibra de mi pijama. Aunque afuera estaba helando, dentro de mi cobija hacía un sauna. Así pasé la noche, una noche de terror puro, de pánico nocturno que se aferraba a mi garganta como una garra invisible. Cuando mi madre abrió la puerta anunciando la hora de prepararse para la escuela, la cama estaba mojada, pero no era solo sudor. El olor a orines me delató. La vergüenza me invadió como una marea creciente. Un sonrojo silencioso en mi rostro infantil. Ya estaba demasiado grande para esas gracias. La noche siguiente y la que siguió no fueron la excepción. Claro, me aseguraba de ir al baño para no obligar a mi madre a sacar el colchón al sol de nuevo. Una rutina humillante que se había vuelto familiar. Sin embargo, el terror seguía siendo un visitante nocturno ineludible. La cuarta noche sucedió lo inexplicable. El acostumbrado miedo, la oscuridad opresiva y el sudor frío. De pronto, un fuerte golpe me sobresaltó. Un estruendo seco que rompió el silencio. Por 2 segundos quedé inmóvil. Mi cuerpo, una estatua de expectativa, esperando el siguiente movimiento de la sombra. Entonces me armé de valor. Un coraje repentino, nacido de la desesperación, me recorrió. ¡Basta!, grité para mis adentros. Si vas a estar ahí, te gritaré que me dejes en paz. Con toda la fuerza y la determinación que mi adrenalina me otorgó, retiré la cobija. La luz de la luna, blanca como un fantasma, entraba por la ventana, que ahora estaba abierta de par en par. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza, como un hilo helado. Quedé perplejo, mis ojos fijos en la escena. De repente, una leve luz comenzó a aparecer en mi mesita de noche. El avión de papel, ese pequeño juguete creado con mis propias manos, se iluminó poco a poco, como si una estrella diminuta hubiera nacido dentro de él, hasta brillar suficientemente. Se movió. Mi cuerpo quedó estático, congelado, una figura de cera.
Seguí con la mirada cómo aquel humilde juguete se elevaba lentamente y salía volando por la ventana, perdiéndose en la noche, llevándose consigo quizás una parte de mi miedo. Volví a arroparme, el calor de la cobija, una fortaleza contra la incertidumbre y el sueño. Un visitante esperado me venció. La luz del sol matinal, fiel y constante como siempre, nació con la promesa de un nuevo día. Entró por la ventana abierta de par en par, sus rayos dorados acariciando mi rostro. Disolvió con su luz todo vestigio de sombra, la pesadez nocturna, cada rastro de aquel terror que se había aferrado a mí. El miedo quedó atrás, como una piel vieja que se desprende. Luego de esa noche, me juré no volver a permitir que mi mente se divirtiera conmigo de esa manera. La valentía hinchó mi pecho, una inflada vela al viento. Pensé, emitiendo una risa reprimida que se perdió en la calidez de la mañana, que solo había sido una pesadilla, aunque una que me había dejado temblando. Mi madre entró al cuarto, pero no como siempre para despertarme y prepararme para la escuela. Era sábado, día de colada, y venía a buscar la ropa sucia. La seguí con la vista mientras salía, su figura un farol de cotidianidad en la puerta, y al regresar mi mirada a la habitación, mis ojos se toparon con una imagen desconcertante. No era lo que había, sino lo que no. En la cómoda, entre las figuras de papel que habíamos creado, faltaba una, el avión de papel. El sol de esa mañana en Mérida, con su calidez familiar que disolvía las sombras, no pudo borrar la ausencia en el mueble de ropa. El avión de papel, ese humilde artefacto de mi inocencia, no estaba. Se había esfumado, no como el vapor de un sueño, sino con la inexplicable certeza de que su vuelo había sido tan real como el aire que respiraba. Años han pasado desde aquella noche, y la memoria de ese pequeño objeto ascendiendo hacia la luna sigue siendo un ancla en la vasta inmensidad de mi mente. Fue el miedo infantil el que le dio alas a la fantasía, transformando un simple trozo de papel en un mensajero a lo desconocido. ¿O acaso mi inocente imaginación se convirtió por un instante en una ventana a una realidad velada, una que se esconde justo detrás de la cortina de lo que creemos posible? El mundo, mi querido espectador, es un lienzo de misterios, y lo que no comprendemos es mucho más vasto de lo que creemos dominar. A veces, las respuestas no se encuentran en los libros, ni en la ciencia, ni siquiera en la lógica. A veces, la verdad se asoma en un fugaz destello, en el susurro de lo inexplicable, en el vuelo de un simple avión de papel que desaparece en la noche. Esa casa de techos rojos, llena de amor y risas, fue el escenario de mi primer encuentro con lo insondable, y aunque el tiempo haya tejido un velo sobre los detalles, la pregunta persiste, silenciosa como la pared de tapia. ¿Qué otras maravillas o terrores habitan justo más allá del umbral de nuestra comprensión, esperando solo el momento justo para revelarse? Piénsalo la próxima vez que la oscuridad se cierne o cuando un objeto cotidiano parezca comportarse de forma inusual.